Vamos a exponer entonces ahora el icono, la obra de arte sagrada, como ayuda para la vida espiritual. Antes de entrar directamente en el tema, convendrá explicar lo que es el icono, lo que es el arte verdaderamente sacro. El primer mandamiento del Decálogo era taxativo: no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay abajo de la tierra, dice el Génesis. Con todo, semejante prohibición no debía ser entendida en forma absoluta, sino a la luz del contexto, es decir, en relación con las imágenes que se hacían para que fuesen adoradas. Por algo, a aquel mandato se le antecede con esta frase: no tendrás otro Dios más que a mí, y se lo cierra con una orden motivada: no te postrarás ante él y no le servirás, porque yo soy tu Dios, un Dios celoso. Celoso, y Dios siente celos cuando ve que uno se arrodilla ante algo que no es Dios. La prohibición se aplica antes que nada a las imágenes de las falsas divinidades que los israelitas habían visto en las casas y en los templos de los egipcios, de cuyo ambiente idolátrico acababan de separarse, pero también sin duda a las posibles imágenes del mismo Yahvé, del mismo Dios. La causa de dicha prohibición, indicada claramente en la Escritura, era el peligro que acechaba al pueblo judío, rodeado de naciones gentiles, de caer en la idolatría, peligro nada irreal para un pueblo propenso a adorar el becerro de oro. Después de la encarnación, las cosas cambian. Dios ya no oculta su imagen en la trascendencia indescriptible, sino que la revela en su verbo hecho carne, imagen, icono, es decir, imagen visible del Dios invisible. No en vano Cristo ha dicho: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que el Dios que antaño había vedado la confección de imágenes, ahora la propicia. Y no hay en ello contradicción a ninguna. A los judíos se les había prohibido por su instintiva propensión a la idolatría. Pero nosotros ya hemos pasado ese periodo, esa infancia, digamos así, y sabemos bien que único es Dios, el legislador del Antiguo y del Nuevo Testamento, que dispone cosas diversas según las etapas y que habló de diversos modos en la historia, así como se comporta como un médico o un pedagogo. Las enseñanzas patrísticas de los primeros siglos sobre la cristología y principalmente las reflexiones derivadas de la querella iconoclasta, es decir, de aquellos que se abocaron a destruir todas las imágenes por considerarlas provocadoras de idolatría, enfocaron el problema de la imagen en su núcleo teológico, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo, al tomar carne, hace patente lo invisible. A Dios nadie lo vio jamás, escribe San Juan, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ese lo ha dado a conocer. Entonces, el Dios que era inmenso tomó dimensiones humanas. El ilimitado se hizo limitado. Como escribe uno de los padres defensores de los iconos, San Nicéforo, Cristo se limitó humanamente de dos modos, en el espacio y en el tiempo, porque tomando un cuerpo como el nuestro, verdadero y no ficticio, el que era incorpóreo se limita en un lugar, y teniendo un comienzo temporal, el que era intemporal se limita en el tiempo. Es decir, Dios se limita en el espacio y en el tiempo. Algunos padres, cuando se refieren al Verbo en el momento de su encarnación, emplean una expresión densa a la vez que poética. Lo llaman verbum breviatum, verbo abreviado, verbo que se aprieta, que se comprime, ese verbo infinito. El verbo se abrevia, se encierra en lo humano, se circunscribe y se reduce a ello.
Por cierto, que al reducirse, al anonadarse, haciéndose hombre, no dejó de ser Dios, sino que en la unidad de su persona divina reunió las dos naturalezas, la divina y la humana. Como dice otro de los padres defensor desde las imágenes, San Teodoro Estudita, dice: el ser ilimitado pertenece a la esencia de Dios. El ser limitado a la esencia del hombre, y Cristo consta de ambas cosas. Como Dios es ilimitado, pero al hacerse hombre se ha querido limitar, y por eso es a la vez invisible y visible, invisible según su naturaleza ilimitada y visible según su naturaleza limitada. Y así el verbo se hace pintable, pintable. Podríamos decir que así como afirmamos el verbo se hizo carne, podríamos decir que un sinónimo de eso es decir, el verbo se hace pintable. Al hacerse carne, se deja pintar. La encarnación del verbo es lo que posibilita su representación en el cuadro. Como dice San Juan Damasceno, uno de los grandes escritores sobre la imagen sacra, represento, dice, con audacia al Dios invisible, no en cuanto es invisible, sino en cuanto se ha hecho visible a causa de nosotros, por su participación en la carne y en la sangre. Lo que represento en el icono no es su divinidad invisible. Por la imagen muestro la carne del Dios que se hizo visible. Es entonces, podríamos decir, en la confesión cristológica del credo, donde se proclama a Cristo no solo como Hijo de Dios, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, pero también como encarnado del Espíritu Santo y de María Virgen. Es de esa doble afirmación de donde toma su origen aquella inagotable, surgente, que alimenta desde el principio la veneración de la confección y la veneración de los iconos. Por eso, como dijo San Juan en su primera epístola, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos del verbo de la vida, podríamos agregar nosotros, eso es lo que representamos en la imagen. De modo que entre el dejarse ver y el dejarse pintar media una relación sumamente estrecha. ¿Cómo no podrá ser pintado el que puede ser visto?, se pregunta San Teodoro Estudita. ¿Cómo aquel que fue hecho a semejanza de los hombres no podrá ser pintado a semejanza de los hombres? Pues bien, este misterio del icono, que proviene de esta fuente divina tan elevada, digamos así, encontró un instrumento en donde se reflejó, donde se manifestó. El instrumento por el cual el invisible se hace visible, el inmenso se estrecha, no es otro que María Santísima. Es ella la que en su seno le dio la abreviación al verbo, lo comprimió en su seno. Como lo dice admirablemente San Teodoro, si es ilimitado, quien procede del Padre ilimitado, será limitado quien procede de una madre limitada. Cristo tiene las propiedades de uno y otro nacimiento, y así es ilimitado y limitado. Si la consustancialidad con el Padre es lo que lo hace ilimitado, la consustancialidad con la Madre lo vuelve limitado. Y por eso Nuestra Señora se coloca en el nudo del gran misterio cristológico. Por algo es llamada la Madre del Amor Hermoso, porque es la Madre de los iconos. Es la que, estrechando en sus entrañas al Hijo Eterno, nos lo entregó en icono. La liturgia canta la gloria de aquel que, no cabiendo en todo el orbe, se encerró en el seno de María, de aquel que, como canta la liturgia oriental, de aquel que, ilimitable en el seno del Padre, está ahora sentado, limitado en tu seno, oh Purísima, revestido de tu aspecto. Se sabe lo que fue llamada la querella iconoclasta, a la que hemos aludido. Los iconoclastas, palabra que significa destructores de imágenes, juzgaban que no era posible aceptar
que Dios, la Virgen y los santos fuesen representados en imagen. Era como rebajarlos, decía, era ponerlos a nuestra altura. El iconoclasmo despreciaba la materia en aras de la espiritualidad y la trascendencia, como si no fuera posible llegar a lo espiritual por lo material, como si no fuera posible alcanzar a Dios por la materia, a ese Dios que precisamente se había hecho hombre, se había hecho materia. No sin razón San Juan de Damasceno, comentando un texto de San Basilio, decía que si queríamos unirnos a Dios solo con la mente, entonces era menester renunciar a todas las cosas materiales, renunciar a las luces, al incienso, las oraciones vocales, los sacramentos mismos que se confeccionan a partir de materia, sea esta pan, vino u óleo. Todas estas cosas constan de materia. Y concluía con sorna, burlándose de los iconoclastas: quizás tú seas más sublime y estés lejos de la materia, quizás trasciendas el cuerpo o no sientas el peso de la carne y desprecias todo aquello que cae bajo la vista. Yo, en cambio, soy un pobre hombre, dice San Juan Damasceno, y revestido de un cuerpo deseo estar con el cuerpo junto a aquellas cosas que son santas y mirarlas con los ojos. Tú, iconoclasta, que eres excelso, ten en cuenta mi humilde opinión, la ironía sacra del Damasceno. El icono era como el símbolo del mundo de la materia a que Dios había recurrido para salvarnos. No en vano el material empleado para la confección de los iconos está constituido con elementos tomados de los tres reinos, el reino mineral, vegetal y animal. Madera, agua, creta, huevo, tierra coloreada, etcétera, todos elementos naturales sencillamente purificados y luego trabajados. El iconógrafo, al valerse de ellos, da voz a esos elementos sin voz, permitiéndoles así alabar al Señor y servir de escala para el ascenso de la contemplación a los espectáculos sobrenaturales. El iconoclasmo impugnaba esta espléndida visión, esta economía elegida por Dios y que practicaba la Iglesia por él fundada. Frente a la objeción del iconómaco de que prosternarse delante de una imagen era prosternarse ante la materia, la vil materia, cuando solo hay que prosternarse delante de Dios, el Damasceno responde con un texto espléndido que constituye una especie de himno jubiloso a la materia. Dice así: vilipendias la materia y la declaras vil. Los maniqueos hicieron lo mismo, pero la Sagrada Escritura la proclama buena porque dice: Dios vio lo que había hecho y todo era muy bueno. Por tanto, la materia es también obra de Dios y yo la proclamo buena, pero tú, iconoclasta, si la declaras mala, debes confesar o que no viene de Dios o que Dios es el autor del mal. En la Escritura sigue diciendo Damasceno: la materia es honrada, por despreciable que sea para vosotros. Y aquí dice la frase más linda, me parece: no adoro la materia, pero adoro al autor de la materia, que por mí se hizo materia. Habitó en la materia y realizó mi salvación por la materia. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nadie ignora, dice que la carne es materia y que ha sido creada. Yo venero pues y reverencio la materia mediante la cual se ha realizado mi salvación. La venero no como Dios, sino como llena de eficacia y de gracia divina. ¿No es acaso materia, concluye, aquel afortunadísimo leño de la cruz? ¿No es acaso materia el monte venerado del Calvario? ¿No es acaso materia, piedra madre y vital, la fuente de nuestra resurrección? ¿Acaso no son materia la tinta y las hojas del libro de los Evangelios? ¿No es acaso materia aquella mesa que nos da el pan de vida? ¿Acaso no son materia el oro y la plata con que se hacen las cruces? ¿No es acaso materia de lejos, más excelente que todo lo dicho hasta aquí,
¿No es materia el cuerpo y la sangre de mi Dios? ¿Quita el culto y la adoración de todas estas cosas o acepta, según la tradición de la Iglesia, que los iconos consagrados con el nombre de Dios y de los santos sean venerados? Está como un himno a la materia, ¿no? Sagazmente se mostraba Gramsci al decir que el marxismo emplearía una pésima estrategia si al declarar el valor del materialismo se propusiera vencer a su enemiga la Iglesia levantando esa bandera del materialismo, ya que la Iglesia, dice Gramsci, es más materialista de lo que muchos creen. Y decía bien, porque en modo alguno el cristianismo desvaloriza la materia, sino al contrario, se vale de ella para la gran empresa de la salvación de las almas, aprecia el cuerpo al que considera templo del Espíritu Santo, afirma la resurrección de la carne y la consiguiente divinización de la naturaleza humana. Es claro que, como lo veremos enseguida, no se exalta la materia en sí, sino en cuanto que se la transfigura. Por su inescindible relación con los arquetipos, el icono supera toda forma de naturalismo. Es decir, el que hace un icono no quiere hacer un retrato de Jesús, ni le interesa. No le hubiera interesado ir a Nazaret y fotografiar al niño, o ir por la calle de Jerusalén y fotografiar al joven o al hombre Jesús. No es eso, el icono no es un retrato, no es algo naturalista. Como decía San Juan Crisóstomo, miro a Cristo crucificado y veo al Rey. Una cosa miro y otra pinto, podríamos decir, y otra afirmo con la fe. El icono es esencialmente evocador, intenta impulsar al espectador más allá de lo que ve, más allá de lo que capta a primera vista. Por eso los padres distinguieron muy bien entre retrato e icono. El retrato representa a un ser humano ordinario, el icono a un hombre unido con Dios. Y esta es una idea muy tradicional, incluso autores no cristianos como el gran Coomaraswamy, un autor del Ceilán, ha escrito cosas muy notables explicando cómo en la antigüedad, cuando se hacía el retrato, por ejemplo, de los emperadores, a nadie se le ocurría copiar los bigotes, la cara, las orejas de César o de Tiberio, sino que lo que se representaba era la figura del emperador, se hipostasiaba la figura del emperador. Pero nuestra época, tan inclinada a los personalismos, al individualismo, quiere la carita como era fulano o mengano. Al autor del icono no le interesa cómo era concretamente la cara de Jesús, le interesa expresar al hombre Dios, le interesa expresar el misterio de Cristo, no la cara de Cristo, el misterio de Cristo. Como el antiguo expresaba no al herrero Juan García, sino al herrero, o al emperador, o al soldado, la figura del soldado. Las razones de ese hecho nada tienen que ver con una especie de incapacidad técnica o falta de poder de observación por parte del artista, y resultan, como digo, difíciles de explicar para nosotros que tenemos preocupaciones tan distintas y una fe tan ingenua en los valores imperecederos de la personalidad con la cual nos llenamos la boca. Nunca se buscó hacer un retrato de Cristo. La figura misma del Cristo crucificado, en los 1000 primeros años de la Iglesia, con sus ojos abiertos y sin muestras de dolor, fue al comienzo un símbolo eminente del triunfo sobre la muerte. Era la imagen de un rey coronado que conservaba sobre el instrumento de su suplicio toda la sacralidad de un sacerdote y toda la majestad de un dios. Un pensador ruso, Uspensky, dice que si al representar el aspecto humano del Verbo encarnado, el icono se limitase a mostrarnos solamente su figura histórica a la manera de una fotografía, ello querría decir que la Iglesia ve a Cristo con los mismos ojos con los que en su momento lo miró la multitud incrédula que lo rodeaba. Esos judíos que se cruzaban con él en Jerusalén lo miraban al Cristo natural, no miraban el misterio, no tenían ojos de fe, había ojos de la carne. Entonces, si queremos imitar así la figurita de Cristo, estaremos haciendo igual que esos judíos incrédulos que se toparon con él. Porque si dicha visión se refiriese solamente al aspecto de su cuerpo,
entonces los que lo crucificaron y los que escupieron sobre él también habían visto al Padre, ya que Jesús dijo, el que me ve, ve al Padre. Y así no existiría diferencia ninguna entre incrédulos y creyentes. La contemplación de la Iglesia va justamente a que contempla en lo visible lo invisible. Eso es lo que interesa, ese tránsito. El icono es un salto, es un tobogán que salta, es una revelación de la eternidad en el tiempo. Por eso en el arte sacro no cabe el retrato naturalista que en modo alguno puede reemplazar la imagen litúrgica. El icono por eso descosifica. Cuando ven ustedes los iconos rusos, por ejemplo, ven cabezas más grandes que la proporción del cuerpo, que corresponde al cuerpo, ve ojos grandes, dilatados y cosas por el estilo. Desmaterializa el cuerpo del hombre, no teniendo en cuenta sus proporciones anatómicas, ¿no? Como decía, mientras en la realidad el cuerpo humano tiene una altura de 7 cabezas, el icono a veces lo alarga hasta 9, para hacerlo más grácil, y para hacerlo menos fotográfico, un poco como lo hacía en su momento el Greco. Asimismo, el icono parece desconocer las leyes de la perspectiva. Ello no es debido a la impericia del artista, sino a una visión diferente de las cosas, expresada en un nuevo recurso que se ha dado en llamar la perspectiva invertida. Las líneas perspectivas ya no se encuentran en un punto de fuga ubicado detrás de la pintura, sino que se halla en un punto puesto delante de la pintura. El espacio no se estrecha, sus límites no convergen en un foco lejano, sino en el espectador. Es lo contrario de la pintura occidental, sobre todo desde el Renacimiento, donde con especial destreza se buscó dar profundidad a la escena pintada. Y reiterémoslo, no es que los iconógrafos fuesen observadores defectuosos de la realidad o que no supiesen las reglas elementales de la óptica, sino que lo que quieren es el misterio. Es el misterio el que concentra su atención, a diferencia de lo que sucede con la pintura renacentista, donde el espectador se convierte en el centro de interés. Se manifiesta así el paso del teocentrismo tradicional al antropocentrismo moderno. Y también se advierte en el icono una evidente falta de movimiento, o al menos una notable sobriedad en este sentido. Los personajes que están, por así decirlo, estilizados, aparecen generalmente de frente, porque lo que se busca es reflejar el orden interior del hombre transfigurado. Los santos no gesticulan, cada uno de sus movimientos apenas esbozados, y la actitud misma de su cuerpo revisten un carácter sacramental hierático. Y también esta falta de movimiento no tiene nada que ver con la carencia de vitalidad. El santo está inmóvil porque ha sido introducido en la página movible de la visión beatífica, dejando la fuerte impresión de que todo se concentra en su interior. Por el contrario, el que aún no ha encontrado la paz en Dios o simplemente no ha alcanzado la meta final, aparecen los iconos en pleno movimiento, como los que conocen el icono de la transfiguración. La parte superior, Cristo, Moisés y Elías, están en esta inmovilidad sagrada, y la parte inferior, los apóstoles, están en un cabeza abajo, en forma, digamos así, desordenada, digamos así, para expresar precisamente este vivir en la tierra, este estar todavía en la tierra y no haber encontrado la paz y la serenidad del cielo. Podríamos hablar, cuando se trata del icono, referirnos al tema de la luz. El tema de la luz está presente en todas las grandes tradiciones. Especialmente, este tema de la luz lo relacionan los padres con el icono de la transfiguración. La transfiguración es precisamente ese cuerpo de Cristo natural, de Cristo, naturalista de Cristo, que comienza a convertirse, a relampaguear, a brillar, digamos así, a transfigurarse. El hecho de la transfiguración es en el mundo oriental uno de los misterios más queridos y está en conexión directa con el sentido luminoso de los iconos, la luz, al punto que la primera imagen que debe hacer el artista es el icono de la transfiguración. Nos dice el Evangelio que Jesús se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Es decir, el Señor no aparece ya bajo su forma de siervo,
No aparece ya bajo su forma de esclavo, digamos, de vencido en la cruz, sino aparece en su forma de su forma divina. La divinidad se transfunde, atraviesa su cuerpo, los vestidos, es esplendor, es finura. Sin embargo, advertimos por el Evangelio que aún antes de su resurrección, cuando Jesús hará la transfiguración definitiva, hace este adelanto del monte Tabor. Señala Evdokimov, otro de los grandes pensadores rusos del icono, que el esplendor de la transfiguración se deriva de la persona misma del Verbo encarnado. El esplendor, el resplandor, es inherente a la verdad. La verdad resplandece. La verdad no existe en abstracto. En su nivel más elevado, la verdad busca ser hipostasiada y Cristo responde declarando: yo soy la verdad. Y si realmente Cristo es la verdad, eso significa también que Cristo podría haber dicho: yo soy la belleza. Porque ¿qué es la belleza sino el resplandor de la verdad? Y por eso la transfiguración es la expresión de esta esplendencia. Por eso decía Dostoyevsky que no hay ni puede haber nada más hermoso y más perfecto que Cristo. Y también que la naturaleza humana de Cristo era la imagen positivamente, absolutamente bella. El icono de Cristo, entonces, de alguna manera participa de este esplendor glorioso de la luz, de esta santidad interior que se refracta y que aparece también en los colores, en los cuales la luz inunda a los colores. Vamos a ir terminando refiriéndonos, diciendo algunas palabras sobre la finalidad del icono, y aquí empalma más directamente el tema de la relación del icono con la vida del espíritu. O sea, ¿por qué hay iconos? ¿Por qué hay imágenes sagradas? ¿Por qué existen estas imágenes? El icono no está concebido en función del espectador en general, sino exclusivamente en función del creyente. Y en esto es muy distinto al mundo oriental del mundo occidental. El mundo occidental tiene lo que podríamos llamar imágenes religiosas. No es lo mismo imagen religiosa que imágenes sagradas. Imágenes religiosas son imágenes de temas religiosos. Imágenes sagradas son las que sirven para el culto, son cultuales. Nosotros, por ejemplo, ponemos una última cena de Leonardo da Vinci para adornar nuestro comedor. No es que esté mal. El oriental no lo concebiría. Para él, la pintura tiene en su casa un rincón sagro, que lo llama, donde pone los iconos, pero es un lugar de oración. No es un adorno. No lo entienden como un adorno. Además, piensen ustedes que el autor renacentista muchas veces se inspiraba, digamos, en personajes humanos, bien humanos. Rafael, dicen que usaba a una amante de él para pintar a la Santísima Virgen. Le salía una virgen preciosa, una mujer extraordinaria, pero ¿es eso la madre de Dios o una gran mujer? Y el niño que tiene en sus brazos, simpatiquísimo, rubio, sonriente, es un niño espléndido, pero es la sabiduría encarnada, es el verbo encarnado, no, porque quieren pintar lo religioso. En cambio, lo otro es algo más sacro. Y así, el Concilio de Nicea, que tuvo que tratar de este tema de los iconos, dice que el icono tiene tres finalidades. La primera finalidad es la enseñanza, la didascalia, la enseñanza de la doctrina. Todos los entendidos insisten en el carácter didáctico de la imagen sagrada. Su primera utilidad es la instrucción de los fieles, gracias a lo cual las verdades de la fe llegan a la universalidad de los creyentes, incluidos los analfabetos. Y así decía San Gregorio Magno, el gran papa San Gregorio I, lo que la escritura da a los que saben leer, lo ofrece la pintura a los ignorantes que la contemplan, porque en ella, aún los que son incultos, ven lo que deben seguir. En ella leen los que no conocen las letras, y así la pintura sirve al pueblo de lectura. Por eso se ha comparado la imagen con la palabra y con el libro. Al tiempo que el fiel contempla los iconos, va asimilando el contenido de su fe, va conociendo quién es Cristo, su encarnación, su Navidad, su Epifanía, su bautismo, su muerte, su resurrección, va aprendiendo quién es la Santísima Virgen, quiénes son los santos,
los principales hechos de su vida. San Juan Damasceno es muy gráfico a este respecto. Dice, si un pagano te pide que le enseñes la fe, llévalo a la iglesia y colócalo ante los iconos. Así dice, lo elevarás de las cosas sensibles a las invisibles. Le propones lo sensible como rudimento y así lo conduces poco a poco al misterio. Así le das enseñando por la imagen. Como ven, propone el Damasceno toda una propedéutica para el conocimiento de los misterios invisibles que pasan por sus representaciones visibles, sean estas sacramentales o icónicas. Se trata de una auténtica catequesis visual y una teología hecha imagen. El carácter doctrinal se nos muestra así como un rasgo esencial del arte sacro. Pero se sabe que es insuficiente conocer la verdad si al mismo tiempo no se repudian los errores que la contrarían. Pues bien, ya a partir del siglo IV tenemos ejemplos de cómo la Iglesia no se contentó con responder a los herejes en el plano doctrinal, sino que recurrió al argumento icónico, determinando que en adelante los iconógrafos inscribiesen a ambos lados de la imagen de Cristo la letra alfa y omega para rebatir la herejía de Arrio, que negaba que Cristo era Dios. Por tanto, alfa y omega, Cristo está en el comienzo, en el fin, es eterno. Entonces, el icono fue no solo, digamos, representar positivamente la imagen del Verbo encarnado, sino además rebatir un error contrario al Verbo encarnado en la misma imagen, que lo propio de una auténtica catequesis, enseñar la verdad y rebatir el error. El icono entonces hace esas dos funciones. Cuando Nestorio se negó a admitir que la unión hipostática, es decir, la unión de la persona divina de Cristo, en la persona de Cristo de la naturaleza divina y humana, negando consiguientemente la maternidad divina de la Virgen, que no era madre de Dios, sino madre de Jesús. Como él decía, el concilio de Calcedonia de Éfeso proclamó solemnemente la maternidad divina de María, dándole el nombre de Theotokos, Madre de Dios. Pero al mismo tiempo comenzaron a representarse las imágenes de la Virgen en un porte majestuoso, una reina sentada en un trono, rodeada de ángeles, con el Hijo Divino sobre sus rodillas. Este sería el primer fin del icono. Ese icono es para nuestra enseñanza. Aprendemos viendo el arte sacro, pero esto es muy poco, es lo más exterior. Un segundo fin del icono es lo que llamaban los griegos la memoria. Es decir, cuando yo veo un icono, me trae bien a mi recuerdo lo representado. Dice el Damasceno, es memoria porque recuerda los beneficios de Dios y los misterios de Cristo. Así que tiene un carácter de anamnesis. Anamnesis es una palabra griega que significa justamente memoria, anamnesis. Y la lectura no siempre se lee o canta en los tiempos venerables, pero la representación de la imagen es allí como una cátedra que a la mañana, al mediodía y a la noche nos relata y nos proclama la verdad de lo que ha sucedido. Por eso entonces, si el Occidente insistió mucho en el primer fin de la imagen, que es la enseñanza, el Oriente insistió mucho en este carácter, digamos, de memoria, de anamnesis, de memoria. El Occidente es más psicológico, le gusta más lo emotivo. El Oriente, en cambio, busca otra cosa. Según la mentalidad de los pares orientales, los iconos constituyen presentaciones, como si yo volviera a presentar el misterio allí pintado. Es como si la Virgen estuviera de algún modo en el icono. Ellos saben que no está, que es una madera pintada, pero es tan fuerte esa presencia, esa memoria. Se parece un poco a la misa. La Santa Misa te hace memoria de la pasión de Cristo. Esa pasión ya sucedió en un año y un lugar determinado, pero sin embargo siempre la presento en la Santa Misa, la vuelvo a presentar, la hago presente, la hago contemporánea mía. Y de algún modo esa imagen de la Virgen, esa imagen de Cristo, está allí. Por eso, para el oriental, el iconoclasmo, el romper la imagen, era mucho más grave que lo que hubiera sido en el Occidente. Finalmente, la tercera y última finalidad del icono es la deificación del hombre. Es decir, estas virtualidades
didácticas y anamnéticas, o sea, de enseñanza y de memoria del icono, que hemos considerado podrían encontrarse también, aun cuando de un modo diluido, en las pinturas religiosas y morales de índole puramente decorativa. En cambio, aquello a lo cual nos vamos a referir ahora es algo específico del icono, a saber, su llamado a la imitación, a la mímesis, a imitar lo que se contempla en orden a la deificación del cristiano. O sea, el icono es como una bisagra que está en el punto de encuentro del verbo, por ejemplo, que se muestra en el icono, el verbo encarnado que se muestra en el icono, y de mi ascenso hacia lo alto. Yo, al ver el verbo encarnado, me elevo y me divinizo, de alguna manera, me divinizo. Este doble movimiento de descenso y ascenso no es sino la quinta esencia del cristianismo, porque si tuviéramos que definir qué es el cristianismo, diríamos que es un doble movimiento, descenso y ascenso. El verbo desciende hasta nosotros, nos toma de la mano y nos eleva hacia lo alto. Los padres lo dijeron de manera taxativa: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. ¿Se entiende? Por la gracia, ¿no? O sea, el Hijo de Dios se hace Hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga Hijo de Dios. Movimiento de catábasis, decían los griegos, bajar, catá para abajo, y anábasis, subir. Todos los misterios del verbo que se hace en niño, que luego se humilla en el Jordán, en la cruz, en los infiernos, todo un movimiento de anonadamiento del verbo, y luego el movimiento de triunfo del verbo, resurrección, ascensión, cesión a la diestra. El cristiano es llamado a imitar este doble movimiento, y el icono es como una bisagra que está ahí uniendo el descenso y el ascenso. En el icono de alguna manera está, como decíamos, presente, de alguna manera, es claro, lo representado, pero no para que nos quedemos ahí, sino para levantarnos, para poder decir sursum corda, levantemos el corazón, no nos quedemos en la exterioridad de lo que estamos mirando, y así la imagen adquiere un carácter dinámico. El icono participa del poder santificante que implica la encarnación del Verbo, así como en el hombre la imagen de Dios nunca alcanza su perfección total, jamás llega a convertirse plenamente en semejanza. Ustedes saben que no es lo mismo imagen y semejanza. La imagen es lo ontológico del hombre, la semejanza es la imitación moral de Dios. Todos somos imagen de Dios porque tenemos inteligencia como Dios, voluntad como Dios, pero podemos ser pecadores, condenarnos y no perdemos la imagen, seguimos teniendo inteligencia, voluntad, aunque estemos en el infierno. La semejanza, en cambio, es la imitación de Dios, es la santidad. Es el impulso a lo alto. Por eso los padres orientales dicen que la Virgen es digamos así, la santísima, ella la semejantísima, la más semejante. Imagen y semejanza. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces el icono no solamente nos muestra la imagen, sino que nos impulsa a la semejanza. Nos impulsa a que dinamicemos la imagen, que pongamos la inteligencia al servicio de Dios, la voluntad al servicio de Dios, y de esa manera pasemos de ser una imagen a ser una semejanza. Por eso, entonces, el ser del cristiano, la vida espiritual del cristiano que debe crecer continuamente, se incentiva frente al icono, en donde se expresa el doble fin de la vida cristiana, que es la glorificación de Dios y la deificación del hombre, ¿no? Glorificación de Dios y la deificación del hombre. El icono crece en el que lo contempla, constituyendo para él una fuente de santificación. Por eso el icono, más allá de una expresión artística de la teología, es una mistagogia, o sea, es una introducción en los misterios. Es, como dice tan hermosamente San Juan Damasceno, hacernos desde la tierra contempladores de los espectáculos sobrenaturales, dice, de los espectáculos sobrenaturales. Esta elevación, entonces. Por eso los griegos inventaron un neologismo de la palabra icono, que es eikonisein, que significa iconizar, como si desde el icono partiese una energía sobrenatural proveniente del mismo Dios que contribuye a transformarme, en hacerme icono a mí también, transformar al que lo contempla en una especie de icono vivo, en una imagen viva de Dios. ¿No tendrá esto algo que ver con aquello que decía Dostoyevsky de que la belleza salvará al hombre? Y así el arte icónico opera una síntesis superior entre la filosofía de la verdad y la filosofía del bien en el seno de la belleza
y en orden a la santificación del cristiano. Como ven ustedes, el icono es algo más que una imagen piadosa, es una expresión concreta del grandioso designio de la salvación resumido en aquella frase a la que aludimos recién: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Que comenta esta expresión el Damasceno, refiriéndose a la encarnación, dice: la deidad no emigró a la naturaleza de la carne, miren qué linda frase, sino que, así como el Verbo, permaneciendo lo que era, sin conversión se hizo carne, así también la carne se hizo Verbo. Nunca habían oído ustedes esta fórmula, ¿no? El Verbo se hizo carne, la carne se hizo Verbo. Lo dice aplicándolo a Cristo, ¿no? La carne se hizo Verbo. Ahí tenemos el doble movimiento. El Verbo se hace carne, la carne se hace Verbo. Es asumida por el Verbo, es elevada. Esa carne que tira para abajo. El espíritu es pronto, dijo Cristo, pero la carne es flaca. Y el Verbo eleva esa carne. La carne se hace Verbo. Se deja dominar como una esponja, impregnar por el Verbo. No dejando de ser lo que era, dice el Damasceno, en modo alguno, hecha lo mismo que el Verbo según la hipóstasis. Y dice que todo el misterio de la encarnación se resume en este doble movimiento, decíamos, descenso y ascenso. El icono se encuentra en el punto de intersección de este trayecto salvífico. De allí brota esta idea de este tercer fin de la theiosis, que dicen los griegos, y la deificación. Theiosis, theos viene de teología, Dios, ¿no? Y la terminación sis significa movimiento. Theiosis significa movimiento hacia Dios, theiosis. La deificación del hombre, consecuencia de la humanización de Dios. Didascalia, primer fin, utilitario, fin, aprendizaje, anamnesis o memoria, y theiosis, divinización. Y aquí sintetizados los fines del icono. Las tres facultades del hombre resultan sublimadas: la inteligencia por medio de la enseñanza, primer fin; la memoria a través del recuerdo presencializante; y la voluntad como consecuencia de la deificación. Es decir, todo el hombre es invadido por el icono. Y eso sería todo. Gracias. Claro, sí, la verdad es la belleza es el esplendor de la verdad, la fealdad es, si el esplendor se quiere decir, del error. O sea, el error tiene su manera de expresarse y esa es la fealdad. Una persona que rompe, por ejemplo, como tipo Picasso, digamos que descompone el cuerpo humano, lo deshace, también produce una imagen de cierta repugnancia, ¿no? Y es la ruptura de la imagen de Dios, también del hombre, ¿no? Se rompe la imagen de Dios y entonces el hombre o se maquiniza o se animaliza, ¿no? El hombre está hecho, es un ser muy extraño porque es el único ser material y visible que está hecho para trascenderse. O sea, no existe el humanismo químicamente puro. El hombre está hecho para trascenderse. O se trasciende para arriba por la gracia y hace esta deificación, esta theiosis. La gracia precisamente es una trascendencia hacia arriba, o se trasciende hacia abajo, o trasdesciende. ¿Y cómo trasdesciende? Animalizándose. Entonces el hombre está hecho para hacerse Dios o para hacerse bestia. No existe el humanismo, no puede enclaustrarse en lo humano puro, encerrarse y decir: yo quiero ser hombre, no me llamen a ser Dios, no quiero ser bestia tampoco, pero déjenme hombre puro. No existe eso. Ese hombre puro, soberbio en cierto modo, ese hombre se degrada. Y Cristo lo pone como el ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo aparece precisamente como el joven que quiere correr la aventura de la libertad desbocada. ¿Y dónde acaba? Acaba cuidando cerdos. Cristo elige un animal, y el peor animal para los judíos, y no solamente cuidando cerdos, sino envidiando a los cerdos, porque el pecador se degrada, al degradarse de ser hombre, es menos casi que, en alguna forma, menos que un animal que al menos cumple la voluntad de Dios a su modo. Entonces, o Dios o bestia, ¿no? Eso también Pascal hablaba de esas cosas, ¿no? O sea, el hombre está hecho para trascenderse, y me parece que la fealdad debe ser vista en relación con eso. Por eso es tan importante, yo cuando estaba en el seminario le decía a los seminaristas de formarse no solo en el conocimiento de la verdad, sino de la belleza también, porque la verdad pura sin la belleza, uno se pregunta si es verdad. Si un profesor aburrido, profundamente aburrido, ¿no?, está diciendo la verdad, ¿puede ser así, la verdad aburrida? Puede ser, porque si la verdad es esplendorosa, debe ser esplendorosa.
Por eso entonces me parece que, yo les decía a ellos, que la necesidad también de formarse bien en todo lo que sea el arte, la belleza y todo, porque es parte del sacerdocio, eso está muy unido, la verdad, es una cosa muy olvidada. Se habla del bien, el orden de la voluntad, y se habla de la inteligencia, la verdad, pero se olvida este aspecto de belleza, que es un trascendental del ser y sumamente importante. Claro, sí, evidentemente que en ese tipo de imágenes que se proyectan en la televisión y todo, no son... Es una civilización de la imagen esta, pero de una imagen malentendida, ¿no? Que puede ser o banal, o pornográfica, o estúpida. Hay muchas categorías de este tipo de imágenes que se nos ofrece por los medios. Sí, el ponerse frente a la imagen auténtica, una imagen de oración, supone primero un deshacimiento de sí mismo, tratar de ponerse en el acto humilde ante todo, ¿no? Que la humildad es la receptora, la que pone al hombre en capacidad de recibir. Santo Tomás decía que el humilde se hace capaz de Dios. El humilde se vacía y se capaz de ser llenado. La humildad me parece que es un requisito importante para captar la belleza auténtica, la belleza sagrada. Por ejemplo, en este caso, de una imagen sacra, ¿no? Mirar la imagen, mirarla lentamente, que la imagen vaya suscitando una oración, la oración en torno a la Virgen, por ejemplo, si uno está mirando una imagen de Nuestra Señora, los misterios de la Virgen, tratar de ir penetrando esa imagen, dándole como color fuerza antes del parto, como hacían los rusos, 3 estrellas, una en un hombro de la Virgen, otra sobre el velo de la cabeza y otra acá, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, es decir, tratar de irle aplicando los misterios e ir haciendo de esa recuerdo de los misterios motivos de diálogo y de oración y de trato con ella, ¿no? Y así, más o menos.